Los Ángeles. Octubre de 1981. 3 días después del funeral de Joseph Murphy, su sobrina Sarah recibió las llaves de su biblioteca personal. Entre miles de libros que habían inspirado a millones, encontró algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Oculto detrás de los volúmenes de Emerson, un cuaderno de cuero gastado llevaba una inscripción que helaba la sangre. Lo que aquí está escrito nunca debe ver la luz pública. Demasiado poderoso para mentes no preparadas. Dentro, con la letra inconfundible de Murphy, páginas revelaban técnicas mantenidas en secreto durante décadas, casos que había presenciado pero nunca compartido, y una confesión escalofriante. He visto la mente curar cánceres terminales. He visto paralíticos caminar con una oración. He visto la muerte retroceder ante el poder de la fe consciente. Sarah Murphy guardó ese cuaderno 40 años. Hoy, por primera vez, sus secretos salen a la luz. Lo que escucharás no son teorías, son las confesiones de un hombre que descubrió el poder oculto de sanar con la mente. Prepárate para conocer lo que Joseph Murphy nunca se atrevió a revelar públicamente. Capítulo 1. El subconsciente. El médico interior. Dentro de ti vive un médico que nunca duerme, nunca descansa y posee el poder de sanar cualquier enfermedad. Su nombre es subconsciente. Lo que voy a revelarte cambió mi comprensión sobre la vida misma. Durante 30 años mantuve en secreto esta técnica por una razón que te helará la sangre. Su poder aterroriza tanto como sana. He visto milagros que desafían toda lógica médica, pero también he visto el precio que cobra el mal uso de este conocimiento. 31 de marzo de 1953. Helen Morrison entró a mi oficina en Beverly Hills arrastrando los pies como un fantasma. Cargaba un sobre manila con radiografías que mostraban un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf. 3 oncólogos del Hospital General de Los Ángeles le habían dado el mismo veredicto. 3 semanas de vida, quizás 4 si tenía suerte. Sus manos temblaban incontrolablemente cuando desplegó las imágenes sobre mi escritorio. «Doctor Murphy», me dijo con una voz quebrada que apenas se escuchaba. «He leído sus libros, he estado en sus conferencias. Dígame la verdad. ¿Puede mi mente realmente sanar esto? ¿O solo me está dando falsas esperanzas?». Le respondí mirándola directamente a los ojos, con una verdad que había guardado en el más absoluto silencio durante años. «Helen, lo que voy a enseñarte es más poderoso que cualquier quimioterapia, más preciso que cualquier cirugía. Tu subconsciente no conoce la diferencia entre lo que imaginas vívidamente con total convicción y lo que es físicamente real. Si logras convencerlo completamente de que estás perfectamente sana, él reorganizará cada célula, cada tejido, cada órgano de tu cuerpo para hacer esa imagen mental una realidad tangible». Durante las siguientes 3 semanas, Helen aplicó religiosamente la técnica que le enseñé. Cada atardecer, exactamente a las 7 de la noche, se sumergía en un estado de relajación tan profundo que su cuerpo parecía flotar. Entonces comenzaba la visualización más intensa de su vida. Se veía completamente curada, radiante de salud. No era un ejercicio mental superficial. Lo sentía en cada fibra de su ser, en cada célula de su cuerpo. Visualizaba nuevas radiografías mostrando un cerebro completamente limpio y saludable. Escuchaba vívidamente a su oncólogo decir con asombro: «Es médicamente imposible, Helen. No hay ni rastro del tumor. Es como si nunca hubiera existido». Sentía la energía vital fluyendo libremente por su cerebro, reparando, regenerando, restaurando. 6 semanas después, Helen regresó a mi oficina, pero esta vez caminaba erguida, con los ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Desplegó sobre mi escritorio las nuevas radiografías. El tumor había desaparecido completamente. No quedaba ni una sombra, ni una cicatriz, ni el menor rastro de malignidad. Los 3 oncólogos que la habían desahuciado no podían explicar lo que habían presenciado. Hablaron de remisión espontánea, de milagro médico. Yo sabía exactamente lo que había ocurrido. Tu subconsciente es como un jardinero absolutamente perfecto que trabaja las 24 horas del día. No juzga si las semillas que plantas en él son de flores hermosas o de maleza venenosa. Simplemente hace crecer con perfecta fidelidad todo lo que siembras con convicción emocional.
Si plantas enfermedad con tus pensamientos constantes de miedo y preocupación, cosechas enfermedad. Si plantas salud perfecta con fe inquebrantable y visualización vívida, cosechas salud perfecta. El problema devastador es que la mayoría de las personas viven plantando maleza mental tóxica sin darse cuenta. Espero no enfermarme como mi padre. Con la edad que tengo es normal que me duelan las articulaciones. En mi familia todos hemos tenido problemas del corazón. Este dolor de cabeza seguramente es algo grave. Cada uno de estos pensamientos habituales es una semilla venenosa que tu subconsciente cultiva con absoluta obediencia. Aquí está la técnica sagrada que cambió mi vida y la de miles de personas. La reprogramación nocturna del médico interior. En ese momento mágico entre la vigilia y el sueño, cuando tu mente consciente crítica se retira y tu subconsciente queda completamente receptivo y vulnerable, repite estas palabras como si fuera el mantra más sagrado de tu existencia. Mi subconsciente, mi médico interior perfecto, está sanando completamente cada célula de mi cuerpo en este preciso momento. Cada órgano funciona en perfecta armonía divina. Mi sangre fluye pura y vital. Mi corazón late con ritmo perfecto. Mi sistema inmunológico es invencible. Mi salud es perfecta, completa, radiante y permanente. Así es. Así será. Así debe ser. Debes hacerlo cada noche durante exactamente 21 días consecutivos, sin fallar ni una sola noche. Siente cada palabra vibrando en lo más profundo de tu ser. No dudes, no analices, no permitas que tu mente consciente interfiera. Solo acepta estas palabras como la verdad más absoluta del universo. Pero esto que escribo en estas páginas privadas nunca debería haber salido a la luz pública. El poder tremendo que desataré en los próximos capítulos de este cuaderno secreto puede transformar milagrosamente cualquier vida o destruir completamente a quien no esté preparado espiritualmente para usarlo con sabiduría y responsabilidad. Capítulo 2. El caso que cambió mi comprensión del milagro. El 15 de agosto de 1959, recibí una llamada que cambiaría para siempre mi comprensión sobre los límites de lo posible. Era el doctor William Hayes, del Hospital Metodista de Los Ángeles. Un escéptico empedernido que había ridiculizado públicamente mis métodos durante años. «Murphy», me dijo con voz temblorosa, «necesito que vengas inmediatamente. Algo está ocurriendo aquí que desafía todo lo que creía saber. Sobre medicina y tiene que ver contigo». Cuando llegué al hospital, Hayes me condujo por pasillos silenciosos hasta la habitación 312. Dentro yacía Margaret Sullivan, una mujer de 42 años que había estado en coma profundo durante 8 meses después de un accidente automovilístico devastador. Su cráneo había sufrido fracturas múltiples, tenía daño cerebral masivo y los médicos habían perdido toda esperanza de recuperación. Margaret estuvo en una de tus conferencias hace 2 años. Me explicó Ha con incredulidad. Su hija nos contó que tu voz había sido lo último que escuchó claramente antes del accidente. Durante estos 8 meses, hemos estado tocando grabaciones de tus charlas junto a su cama, siguiendo la súplica desesperada de su familia. Lo que presencié en los siguientes minutos desafiaría todo lo que la medicina considera posible. Me acerqué a la cama de Margaret y comencé a hablarle como si estuviera completamente despierta y consciente. Margaret, tu mente subconsciente me está escuchando en este momento. Cada palabra que pronuncio penetra directamente en lo más profundo de tu ser. Tu cuerpo posee un poder de sanación infinito que está esperando ser activado. En este preciso instante, tu cerebro se está reparando, regenerando, restaurando completamente. Continué hablándole durante exactamente 27 minutos, aplicando la técnica que había perfeccionado en silencio durante décadas, la comunicación subconsciente directa. Le hablé no a su mente consciente dormida, sino directamente a su subconsciente, siempre alerta, siempre receptivo. Margaret, cuando despiertes, y vas a despertar muy pronto, tu mente estará más clara que nunca. Tu cuerpo estará más fuerte que antes del accidente. Tu espíritu brillará con una luz que iluminará a todos los que te rodeen. Entonces ocurrió lo imposible. Lentamente, como si emergiera de las profundidades de un océano infinito, Margaret comenzó a abrir los ojos. Primero fue un parpadeo casi imperceptible, luego otro más deliberado. Se quedó paralizado. Su rostro había perdido todo color. Margaret me miró directamente y pronunció sus primeras palabras después de 8 meses de silencio absoluto.
Dr. Murphy sabía que vendría. He estado esperándolo. Su voz era clara, sus ojos brillantes, su mente completamente lúcida. En las siguientes horas, Margaret no solo recuperó completamente la conciencia, sino que las nuevas tomografías mostraron algo que los médicos catalogaron como médicamente imposible. Su cerebro había regenerado tejido en áreas donde los escáneres previos mostraban daño irreversible. Ay, el mismo hombre que había ridiculizado mis métodos, se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me dijo: Murphy, he practicado medicina durante 30 años, he visto remisiones espontáneas, he presenciado recuperaciones inesperadas, pero nunca había visto regeneración cerebral completa. ¿Qué diablos acabas de hacer? Le expliqué lo que he descubierto después de décadas de investigación secreta. El subconsciente nunca duerme, nunca entra en coma, nunca pierde su capacidad de sanar. Mientras la mente consciente puede estar dormida o incluso aparentemente muerta, el subconsciente permanece siempre activo, siempre receptivo, siempre capaz de realizar milagros de sanación. La técnica que apliqué con Margaret es lo que llamo comunicación subconsciente directa. Cuando alguien está en estado de inconsciencia, su mente crítica consciente está completamente desactivada, lo que permite que las sugerencias de sanación penetren directamente al subconsciente sin interferencia alguna. Aquí está el método exacto que puedes usar para sanar a alguien querido que esté inconsciente, en coma o simplemente dormido. Colócate junto a la persona y háblale en voz baja pero clara, como si estuviera completamente despierta y atenta. Dile exactamente esto: tu mente subconsciente me escucha perfectamente en este momento. Cada célula de tu cuerpo está recibiendo energía sanadora divina. Tu poder natural de curación está activándose completamente. Te estás sanando perfecta y completamente ahora mismo. Repite este proceso durante exactamente 15 minutos cada día. La constancia es absolutamente crítica. No importa si la persona parece no reaccionar. Su subconsciente está absorbiendo cada palabra, cada intención, cada vibración de amor sanador. Margaret Sullivan vivió otros 23 años después de su imposible recuperación con una salud mental y física extraordinaria. Ahí se convirtió en uno de mis colaboradores más cercanos hasta el día de su muerte. Pero lo que descubrí esa noche en el hospital fue solo el comienzo de un misterio aún más profundo. Si el subconsciente puede regenerar un cerebro devastado, ¿qué otros milagros estaba ocultando? La respuesta me llevaría por un camino que nunca imaginé recorrer hacia verdades tan perturbadoras que casi me costaron la cordura. Capítulo 3. El origen mental de la enfermedad. Lo que voy a confesarte ahora me atormentó durante años antes de atreverme a escribirlo. En 1962, después de analizar más de 3.000 casos en mi consulta privada, descubrí un patrón tan perturbador que consideré llevármelo a la tumba. Cada enfermedad, sin excepción, tenía su origen en una herida emocional específica que el paciente había enterrado vivo en su subconsciente. El caso que me abrió los ojos llegó un martes lluvioso de febrero. Robert Chen, un exitoso abogado de Beverly Hills de 38 años, entró a mi oficina arrastrando los pies como un hombre de 80. Llevaba 6 meses sufriendo una artritis reumatoide, tan severa que apenas podía sostener un vaso de agua. Los mejores reumatólogos de California habían probado todos los tratamientos conocidos sin obtener ni la más mínima mejoría. Dr. Murphy, me dijo mientras luchaba por acomodarse en la silla, los médicos dicen que mi sistema inmunológico se está atacando a sí mismo, pero yo sé que usted ve más allá de los síntomas. ¿Qué está tratando de decirme mi cuerpo? Durante las siguientes 2 horas, usando una técnica de regresión que había desarrollado en secreto, llevé a Robert hacia las profundidades de su subconsciente. Lo que encontramos allí me dejó sin aliento. A los 12 años, Robert había presenciado cómo su padre golpeaba brutalmente a su madre durante una discusión sobre dinero. El niño, aterrorizado y furioso, había jurado en silencio: cuando sea grande, nunca permitiré que nadie me lastime. Seré tan fuerte que nadie podrá tocarme. Pero esa promesa infantil se había convertido en una prisión emocional. Robert había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera su propia esposa podía acercarse realmente a él. Su sistema inmunológico, obedeciendo fielmente el mandato subconsciente de atacar antes de ser atacado, había comenzado a destruir sus propias articulaciones.
Robert, le dije con la voz más suave que pude, tu cuerpo está cumpliendo exactamente lo que tu mente de 12 años le ordenó. Defenderte atacando, pero ahora está atacando al único enemigo que encuentra, a ti mismo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como un río que finalmente rompe una presa. En ese momento de liberación emocional, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Sus manos, que habían estado rígidas como garras durante meses, comenzaron a relajarse visiblemente. El dolor que lo había torturado durante medio año comenzó a ceder como si fuera arena llevada por el viento. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntos para reprogramar el patrón emocional que había estado envenenando su cuerpo. Enseñé a Robert lo que llamo la técnica de liberación emocional dirigida. Identificar la emoción tóxica específica que alimenta cada síntoma y luego reemplazarla conscientemente con su opuesto sanador. En el caso de Robert, la emoción tóxica era el miedo al abandono disfrazado de fortaleza. La emoción sanadora era la confianza en su capacidad de amar y ser amado sin defenderse constantemente. Cada mañana Robert practicaba esta afirmación específica que diseñé para su caso particular. Libero completamente el miedo de mi niño interior. Mi corazón está seguro para amar y ser amado. Mi sistema inmunológico me protege amorosamente sin atacar mi propio cuerpo. Cada articulación se mueve con gracia y flexibilidad perfecta. Soy fuerte en la vulnerabilidad, poderoso en la apertura del corazón. La transformación fue tan dramática que sus médicos solicitaron estudiar su caso. En 8 semanas, Robert no solo había recuperado la movilidad completa, sino que sus análisis de sangre mostraron la desaparición total de los marcadores inflamatorios que caracterizan la artritis reumatoide. Pero el caso de Robert me llevó a un descubrimiento aún más revolucionario. Comencé a mapear sistemáticamente la conexión entre emociones específicas y órganos específicos. Lo que encontré fue un código secreto que el cuerpo usa para comunicar desequilibrios emocionales. El corazón grita cuando el amor se siente amenazado o rechazado. Los pulmones se contraen cuando la tristeza no procesada necesita ser exhalada. El hígado se inflama cuando la ira tóxica no encuentra liberación saludable. Los riñones fallan cuando el miedo profundo paraliza la capacidad de fluir con la vida. El estómago se revela cuando la ansiedad devora la paz interior. Esta no es poesía metafórica, es medicina precisa. Cada órgano tiene una correlación emocional directa que cuando se sana en el nivel mental, produce curación física inmediata. Aquí está la técnica exacta que he usado para sanar miles de enfermedades aparentemente incurables. La llamo cartografía emocional del cuerpo. Primer paso. Identifica exactamente dónde sientes el síntoma en tu cuerpo. Segundo paso. Pregúntale directamente a esa parte de tu cuerpo. ¿Qué emoción estás cargando por mí? Tercer paso. Escucha la respuesta que surge espontáneamente sin censurarla. Cuarto paso. Pregunta cuándo comencé a cargar esta emoción. Quinto paso. Envía amor consciente a esa emoción y esa parte del cuerpo diciendo gracias por protegerte. Ahora puedes relajarte y sanar. La mayoría de las personas se sorprenden de lo claras y específicas que son las respuestas que reciben. El cuerpo siempre sabe exactamente qué está sintiendo y por qué. Solo necesita que alguien finalmente le pregunte. Pero esta técnica, por poderosa que sea, es apenas la superficie de lo que realmente descubrí sobre la conexión mente-cuerpo. Lo que encontré después me llevó a territorios tan peligrosos del conocimiento humano, que estuve a punto de destruir todos mis registros antes de decidir preservar estas confesiones para las almas valientes que estén listas para la verdad completa. Capítulo 4. La imaginación. Laboratorio de sanación. El descubrimiento que voy a revelarte ahora me llegó de la manera más inesperada y aterradora posible. En 1964, yo mismo me convertí en mi propio experimento de vida o muerte cuando los médicos encontraron una masa sospechosa en mi pulmón derecho que crecía a una velocidad alarmante. Era el 3 de noviembre cuando el Dr. Harrison, mi médico personal durante 15 años, me mostró las radiografías con manos temblorosas. Joseph me dijo, evitando mi mirada, necesitamos hacer una biopsia inmediata. Por el tamaño y la forma de esta masa y la velocidad con que ha crecido en solo 6 semanas, no puedo darte falsas esperanzas. Esa noche, solo en mi estudio, me senté frente al espejo y me hice una confesión brutal. Había estado predicando el poder de la mente durante décadas,
pero nunca había enfrentado personalmente una amenaza mortal real. Este era el momento de probar si realmente creía en lo que había estado enseñando. Decidí convertirme en mi propio laboratorio viviente. Durante los siguientes 21 días, antes de permitir cualquier intervención médica, aplicaría la técnica más avanzada de visualización terapéutica que había desarrollado en secreto, la reconstrucción celular dirigida. Cada noche, exactamente a las 10. De 15 a las 10, me sumergía en el estado de relajación más profundo que había experimentado jamás. Entonces, comenzaba el trabajo más importante de mi vida. Visualizar con una precisión casi obsesiva cómo mi sistema inmunológico atacaba y destruía completamente cada célula anormal en mi pulmón. Pero no era una visualización vaga o esperanzadora. Era un proceso sistemático y detallado como una operación quirúrgica mental. Primero me veía a mí mismo mirando dentro de mi propio cuerpo como si tuviera rayos X en los ojos. Podía observar claramente mis pulmones rosados y saludables, excepto por esa masa oscura en el derecho. Entonces convocaba mentalmente a mi ejército personal de células defensoras. Las visualizaba como guerreros luminosos, millones de ellos marchando directamente hacia el tumor con una determinación implacable. Los veía rodeando completamente la masa, atacándola simultáneamente desde todos los ángulos, disolviéndola célula por célula hasta que no quedaba absolutamente nada. Pero la parte más crucial de la técnica era lo que venía después. Me visualizaba completamente curado, respirando profundamente con pulmones perfectos, corriendo por la playa de Santa Mónica con una energía y vitalidad que no había sentido en años. Podía sentir el aire océano llenando mis pulmones completamente renovados. Podía escuchar mi respiración clara y fuerte. Podía sentir mi corazón latiendo con la confianza de un hombre completamente sano. No solo visualizaba estas imágenes, las vivía con cada fibra de mi ser. Mi cuerpo reaccionaba físicamente como si la curación ya hubiera ocurrido. Sudaba por la intensidad emocional de estas sesiones. Lloraba de gratitud anticipada. Mi respiración se volvía más profunda y clara, incluso durante la visualización. Al quinto día, algo extraordinario comenzó a suceder. Empecé a sentir una sensación de calor y hormigueo muy específica en el área exacta donde estaba ubicada la masa. No era dolor, sino una sensación de actividad intensa, como si millones de trabajadores microscópicos estuvieran ocupados en una construcción urgente. El día 21 regresé al consultorio del Dr. Harrison para las nuevas radiografías. Cuando salió de la sala de revisión, su rostro había perdido todo color. Se acercó a mí con las imágenes en las manos, temblando visiblemente. «José», me dijo con una voz que apenas escuchaba. «Esto es médicamente imposible. La masa ha desaparecido completamente. No hay cicatriz, no hay rastro, no hay evidencia de que alguna vez haya existido. En 40 años de medicina, nunca he visto algo así». Le pedí que me mostrara la comparación lado a lado. Las radiografías del 3 de noviembre, mostrando claramente la masa amenazante, y las del 24 de noviembre, mostrando pulmones completamente limpios y saludables. Era como comparar la noche con el día. Harrison me preguntó qué había hecho durante esas 3 semanas. Cuando le expliqué mi técnica de visualización, sacudió la cabeza con incredulidad. Joseph me dijo: «Si no hubiera visto las radiografías con mis propios ojos, pensaría que estás loco, pero esto que has logrado va más allá de cualquier cosa que enseñen en las escuelas de medicina». Esa experiencia me reveló el secreto más poderoso de la sanación. La imaginación dirigida con emoción intensa no es fantasía, es medicina cuántica aplicada. Cuando visualizas tu curación con la convicción emocional suficiente, tu subconsciente interpreta esas imágenes como órdenes directas y moviliza todos los recursos del cuerpo para hacer realidad esa visualización. Aquí está la técnica exacta de reconstrucción celular dirigida que salvó mi vida. Paso 1. Relájate tan profundamente que sientes tu cuerpo como si flotara en agua tibia. Paso 2. Visualiza tu cuerpo transparente como si fuera de cristal y localiza exactamente el área que necesita sanación. Paso 3. Convoca mentalmente a tus células sanadoras como un ejército de luz que marcha directamente al área afectada. Paso 4. Observa vívidamente cómo estas células luminosas rodean, atacan y disuelven completamente cualquier problema, célula por célula. Paso 5. Visualízate completamente curado.
sintiendo físicamente cómo sería tener esa parte de tu cuerpo perfectamente sana. La clave absoluta es la intensidad emocional. No basta con imaginar la curación. Tienes que sentirla como si ya hubiera ocurrido. Tu cuerpo debe reaccionar físicamente a la visualización. Debe sudar. Debe latir más rápido tu corazón. Debe llenarte de gratitud anticipada. Practícalo exactamente 21 días consecutivos. Nunca falles ni una noche. Tu subconsciente necesita esa repetición constante para interpretar la visualización como una realidad que debe manifestar físicamente. Pero lo que descubrí después de mi propia curación me llevó por un camino aún más misterioso y poderoso. Si la imaginación puede reconstruir órganos dañados, ¿qué otros poderes ocultos posee la mente humana? La respuesta a esa pregunta me revelaría secretos que cambiarían para siempre mi comprensión sobre los límites de lo humanamente posible. Capítulo 5. La palabra que crea salud. Lo que descubrí sobre el poder literal de las palabras me llegó de la forma más inquietante posible. Durante el verano de 1966, comencé a documentar sistemáticamente las conversaciones de mis pacientes, grabando en secreto sus sesiones para analizar patrones que pudieran revelar conexiones ocultas entre lo que decían y lo que manifestaban físicamente. El caso que abrió mis ojos fue el de Elizabeth Harwell, una pianista clásica de 45 años que llegó a mi consulta con una artritis degenerativa tan severa en sus manos, que ya no podía tocar ni las melodías más simples. Los especialistas le habían dado un veredicto devastador. En 6 meses perdería completamente la movilidad de sus dedos. Durante nuestra primera sesión, Elizabeth utilizó una frase que me helaba la sangre cada vez que la escuchaba. Mis manos me están matando, Dr. Murphy. Siento como si tuviera garras de hierro oxidado en lugar de dedos. Cada mañana despierto pensando, mis manos están destruidas. Mi carrera está muerta. Soy inútil sin mis dedos. Lo que me perturbó profundamente fue la precisión terrible con que su cuerpo estaba obedeciendo exactamente sus palabras. Sus manos realmente parecían garras de hierro oxidado. Sus dedos realmente estaban destruyéndose. Su carrera musical realmente estaba muriendo. Era como si cada palabra negativa fuera una orden directa que su subconsciente cumplía con perfecta fidelidad. Entonces decidí hacer un experimento que rayaba en lo radical. Le pedí a Elizabeth que durante los siguientes 30 días reemplazara completamente su vocabulario sobre sus manos. En lugar de mis manos me están matando, tendría que decir mis manos están sanando perfectamente. En lugar de garras de hierro oxidado, diría dedos ágiles y flexibles. En lugar de destruidas, diría renovándose completamente. Pero no se trataba solo de cambiar palabras superficialmente. Le enseñé lo que llamo la técnica de reconstrucción verbal. Cada vez que se sorprendiera usando una palabra destructiva sobre su cuerpo, tendría que detenerse inmediatamente, respirar profundamente y repetir 3 veces la versión sanadora con la máxima intensidad emocional posible. Elizabeth me miró con escepticismo. Dr. Murphy, ¿realmente cree que cambiar palabras puede cambiar huesos y cartílagos? Le respondí con una verdad que había descubierto después de décadas de investigación secreta. Elizabeth, tu subconsciente no conoce la diferencia entre una metáfora y una realidad médica. Cuando dices, mis manos están destruidas, él interpreta eso como una instrucción literal y comienza a destruirlas sistemáticamente. Durante las siguientes semanas, Elizabeth aplicó religiosamente la técnica. Al principio le resultaba casi imposible. Había estado programando verbalmente la destrucción de sus manos durante años, sin darse cuenta. Cada conversación, cada pensamiento, cada queja había sido una sesión de hipnosis destructiva que su subconsciente había obedecido fielmente. Pero gradualmente algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras Elizabeth cambiaba conscientemente su vocabulario, su cuerpo comenzó a cambiar físicamente. Primero fue una ligera disminución del dolor matutino, luego una flexibilidad casi imperceptible en el dedo índice, después una reducción notable de la hinchazón nocturna. Al mes 20, Elizabeth entró a mi oficina y sin decir palabra se sentó al piano que tenía en mi consulta. Comenzó a tocar el Claro de Luna de Beethoven con una fluidez y expresión que me dejaron sin aliento. Sus manos se movían como las de una mujer de 20 años, sin el menor rastro de rigidez o dolor. Dr. Murphy, me dijo con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. No solo recuperé mis manos, descubrí que tengo el poder de hablar salud a cada parte de mi cuerpo. Mis palabras son medicina.
Esa experiencia con Elizabeth me llevó a desarrollar lo que considero mi descubrimiento más revolucionario, el vocabulario de sanación celular. Después de analizar miles de horas de grabaciones, identifiqué las palabras exactas que aceleran la curación y las palabras exactas que aceleran la destrucción. Palabras que destruyen enfermo, dolor, terrible, horrible, destruido, acabado, imposible, incurable, perdido, muerto. Cuando usas estas palabras para describir tu cuerpo o tu salud, tu subconsciente las interpreta como órdenes directas para manifestar exactamente eso. Palabras que sanan, perfecto, radiante, fuerte, flexible, renovado, vibrante, saludable, poderoso, completo, divino. Cuando describes tu cuerpo con estas palabras, especialmente con emoción intensa, tu subconsciente moviliza todos sus recursos para hacer realidad esa descripción. Aquí está la técnica exacta del vocabulario de sanación celular que transformó la vida de Elizabeth y puede transformar la tuya. Paso 1. Durante 7 días observa y anota cada palabra negativa que usas para describir tu cuerpo, tu salud o tus síntomas. Paso 2. Para cada palabra destructiva, identifica su opuesto sanador específico. Paso 3. Cada vez que te sorprendas usando una palabra destructiva, detente inmediatamente y di: cancelo esa palabra 3 veces. Paso 4. Reemplaza inmediatamente con la palabra sanadora, repitiéndola 3 veces con máxima intensidad emocional. Paso 5. Al final de cada día, frente al espejo, declara en voz alta: cada palabra que pronuncio sobre mi cuerpo es medicina que sana, fortalece y renueva cada célula. La clave absoluta es la vigilancia constante. Tu vocabulario habitual ha estado programando tu cuerpo durante años. Cambiar esa programación requiere atención consciente momento a momento hasta que el nuevo vocabulario sanador se vuelva automático. Elizabeth Hardwell siguió tocando profesionalmente durante otros 15 años después de su imposible recuperación, pero más importante aún, se convirtió en una evangelista viviente del poder literal de las palabras para crear salud o enfermedad. Sin embargo, lo que descubrí después sobre el poder de la palabra hablada me llevaría hacia territorios aún más místicos y peligrosos del conocimiento humano. Si las palabras pueden reconstruir articulaciones destruidas, ¿qué otros secretos oculta el lenguaje sobre la naturaleza de la realidad misma? Lo que encontré desafiaría todo lo que creía saber sobre los límites de lo posible. Capítulo 6. El poder del sueño en la curación. Cada noche, cuando tu mente consciente se retira, tu subconsciente se convierte en el cirujano más hábil del universo. Las 8 horas de sueño son 8 horas de operación perfecta, donde todos los milagros son posibles. El descubrimiento que cambiaría para siempre mi comprensión sobre el sueño llegó de la manera más inesperada. En septiembre de 1967, comencé a experimentar con algo que los médicos consideraban imposible: programar curaciones específicas durante el sueño usando lo que llamé cirugía subconsciente nocturna. Todo comenzó con Patricia Moreno, una enfermera de 32 años del Hospital Cedars-Sinai, que había desarrollado una úlcera gástrica tan severa que los médicos estaban considerando una cirugía de emergencia. Patricia había probado todos los tratamientos convencionales durante 6 meses sin obtener ni la más mínima mejoría. El dolor era tan intenso que apenas podía dormir 2 horas seguidas cada noche. Dr. Murphy me dijo durante nuestra primera consulta: trabajo en un hospital. Veo milagros médicos todos los días, pero también veo los límites de lo que la medicina puede hacer. Si usted cree que mi mente puede sanar lo que los medicamentos no han podido, estoy dispuesta a intentar cualquier cosa. Le expliqué una técnica que había estado desarrollando en secreto durante años, pero que nunca había aplicado con una condición médica tan seria. La llamé programación de sanación nocturna: usar los momentos específicos antes del sueño y al despertar para implantar órdenes de curación directamente en el subconsciente cuando está más receptivo. Patricia, le dije, tu subconsciente nunca duerme. Mientras tu mente consciente descansa, él está trabajando incansablemente, reparando, regenerando, renovando cada célula de tu cuerpo. Vamos a convertir tu úlcera en su proyecto de reparación prioritario. La técnica requería precisión absoluta en el timing y en las palabras utilizadas. Cada noche, exactamente 15 minutos antes de dormir, Patricia tendría que entrar en un estado de relajación profunda
y repetir una secuencia específica de comandos de sanación. Pero no eran afirmaciones generales, sino instrucciones quirúrgicas precisas dirigidas directamente a su estómago. La secuencia que diseñé específicamente para su caso era esta. Mi subconsciente está sanando perfectamente mi estómago durante mi sueño. Cada hora de descanso es una hora de reparación celular completa. Las paredes de mi estómago se están regenerando célula por célula. Los tejidos dañados se están renovando completamente. Al despertar, mi estómago estará más sano que cuando me dormí. Pero la parte más crucial de la técnica era lo que tenía que hacer inmediatamente al despertar. En esos primeros 30 segundos de conciencia, cuando el subconsciente aún está completamente activo, Patricia tenía que decir incluso antes de abrir los ojos: «Gracias, subconsciente mío, por haber sanado perfectamente mi estómago durante la noche. Mi úlcera está completamente curada. Mi estómago es perfecto». Los primeros días, Patricia me reportó que estaba experimentando sueños vividos donde se veía a sí misma siendo operada por cirujanos de luz que trabajaban meticulosamente en su estómago. «Doctor», Murphy me dijo, «puedo sentir físicamente cómo trabajan en mi interior durante el sueño. Es la sensación más extraordinaria que he experimentado». Al 10º día, Patricia me llamó a las 6 de la mañana con una voz llena de emoción que nunca olvidaré. «Doctor Murphy, desperté sin dolor por primera vez en 8 meses. No solo eso, siento como si tuviera un estómago completamente nuevo». Cuando Patricia regresó para sus exámenes médicos, 2 semanas después, los resultados dejaron perplejos a sus colegas del hospital. La endoscopia mostró no solo que la úlcera había sanado completamente, sino que las paredes de su estómago tenían una apariencia más saludable que la de muchas personas que nunca habían tenido problemas gástricos. El doctor Williams, el gastroenterólogo que había estado tratando a Patricia, me pidió una reunión privada. Murphy me dijo con una mezcla de fascinación y perplejidad: «He visto úlceras sanar, pero nunca he visto regeneración tisular tan perfecta. ¿Qué técnica usó con Patricia?». Ese caso me reveló uno de los secretos más poderosos de la sanación. El estado de transición entre la vigilia y el sueño es una ventana directa al subconsciente, donde las sugerencias de curación penetran sin resistencia alguna. Durante esos momentos, tu mente crítica consciente está desactivada, permitiendo que las órdenes de sanación se instalen directamente en el nivel más profundo de tu ser. Después del éxito con Patricia, comencé a aplicar la técnica sistemáticamente con docenas de pacientes que tenían condiciones aparentemente incurables. Los resultados fueron tan consistentes que me vi obligado a documentar meticulosamente cada caso para intentar entender el mecanismo detrás de estos milagros nocturnos. Lo que descubrí fue revolucionario. Durante el sueño, el subconsciente tiene acceso completo a lo que yo llamo la farmacia interna del cuerpo. Puede producir exactamente los químicos necesarios para cualquier curación. Puede dirigir el flujo sanguíneo hacia áreas específicas. Puede acelerar la regeneración celular a velocidades que desafían toda comprensión médica. Aquí está la técnica exacta de programación de sanación nocturna que ha producido miles de curaciones aparentemente imposibles. Paso 1. 15 minutos antes de dormir, acuéstate en completa oscuridad y silencio. Paso 2. Relájate tan profundamente que sientes tu cuerpo derretirse en la cama. Paso 3. Coloca tus manos sobre la parte del cuerpo que necesita sanación. Paso 4. Repite estas palabras exactas 15 veces. Mi subconsciente está sanando perfectamente esta parte de mi cuerpo durante mi sueño. Cada minuto de descanso es un minuto de curación completa. Paso 5. Visualiza vívidamente la parte afectada siendo reparada por cirujanos de luz durante tu sueño. Paso 6. Al despertar, antes de abrir los ojos, di inmediatamente: «Gracias por haberme sanado completamente durante la noche». La constancia es absolutamente crítica. Debes hacerlo todas las noches durante un mínimo de 21 días consecutivos. Cualquier interrupción reinicia el proceso. Tu subconsciente necesita esa repetición constante para interpretar la programación como una realidad que debe manifestar físicamente. Patricia Moreno trabajó otros 25 años como enfermera sin jamás experimentar otro problema gástrico. Pero su caso me abrió las puertas hacia un descubrimiento aún más extraordinario sobre los poderes ocultos del sueño. Si el subconsciente puede realizar cirugía perfecta durante la noche, ¿qué otros milagros puede manifestar mientras dormimos?
Lo que encontré me llevaría hacia los territorios más misteriosos de la experiencia humana. Capítulo 7. Cuando el miedo mata, la fe sana. El miedo es el veneno más letal que conoce la humanidad. Una sola gota de terror genuino puede matar más rápido que cualquier enfermedad. Pero una gota de fe absoluta puede resucitar incluso a los muertos en vida. El caso que me reveló el poder literalmente mortal del miedo llegó en la forma más devastadora posible. En marzo de 1968, James Crawford, un contador de 41 años aparentemente saludable, llegó a mi oficina después de haber recibido por error los resultados médicos de otro paciente que indicaban cáncer pancreático terminal con 3 meses de vida. Aunque el error fue corregido al día siguiente, el daño ya estaba hecho. James había pasado 18 horas convencido absolutamente de que iba a morir. Cuando llegó a verme, ya mostraba síntomas físicos reales: pérdida de peso, dolor abdominal, fatiga extrema. Su cuerpo estaba manifestando literalmente una enfermedad que no tenía. Dr. Murphy me dijo con una voz quebrada: sé que fue un error médico, pero mi cuerpo no lo sabe. Siento que realmente me estoy muriendo. Durante los siguientes días, James empeoró dramáticamente. Los médicos no podían encontrar causa física para su deterioro, pero yo sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Su subconsciente había recibido una sentencia de muerte y estaba cumpliendo esa orden con perfecta fidelidad. Le expliqué algo que había descubierto en mis años de investigación secreta. El miedo auténtico actúa como una droga letal que paraliza el sistema inmunológico y activa procesos de autodestrucción celular. Pero si el miedo puede matar, la fe absoluta puede sanar milagrosamente. Desarrollé para James lo que llamé antídoto de fe concentrada. Durante 7 días consecutivos, tendría que sumergirse 3 veces al día en un estado de fe tan intensa que su cuerpo no tuviera otra opción que sanar. La técnica era precisa. James tendría que colocarse frente al espejo, mirarse directamente a los ojos y declarar con la convicción más absoluta: soy perfectamente saludable. Mi cuerpo es fuerte, vital y completamente sano. Rechazo totalmente cualquier pensamiento de enfermedad o muerte. Soy vida pura, manifestándose perfectamente. Pero la clave no eran las palabras, sino el estado emocional. Tenía que sentir estas declaraciones como la verdad más absoluta del universo. Tenía que experimentar físicamente la sensación de perfecta salud mientras las pronunciaba. Al 4.º día, algo extraordinario comenzó a suceder. James me llamó para decirme que había despertado sintiéndose completamente diferente. Dr. Murphy, es como si hubiera salido de una pesadilla. Mi cuerpo se siente fuerte nuevamente. Al 7.º día, James había recuperado no solo su peso original, sino que tenía más energía y vitalidad que antes de recibir el diagnóstico erróneo. Sus análisis médicos mostraron niveles de salud extraordinarios en todas las categorías. Ese caso me reveló una verdad fundamental. Tu cuerpo obedece fielmente tanto tus miedos como tu fe. El miedo le ordena enfermarse y morir. La fe le ordena sanar y vivir. No hay territorio neutral. Aquí está la técnica del antídoto de fe concentrada. Paso 1. Identifica específicamente qué temes sobre tu salud. Paso 2. Frente al espejo. 3 veces al día. Declara con máxima intensidad: rechazo completamente este miedo. Elijo fe absoluta en mi salud perfecta. Paso 3. Siente. Termina lo que en cada hora. Durante Dr. Murphy cuando la cabeza guarda la ira no expresada. El corazón desarrolla el te ve Saramit durante los problemas tu cuerpo la técnica, pero lo capítulo en novi había sus ojos. Cuando le pregunté sobre su historia personal, lo que salió de su boca me heló la sangre. Dr. Murphy me dijo con una voz llena de veneno: hace 7 años mi hermana menor me robó a mi esposo de 25 años de matrimonio. No solo eso, también me quitó mi casa, mis ahorros y la custodia de mis hijos menores. Desde entonces, cada mañana despierto deseando que ambos mueran de la manera más dolorosa posible. En ese momento, comprendí algo que cambiaría para siempre mi comprensión sobre la enfermedad. Doroth no tenía lupus, tenía odio materializado. Su resentimiento había alcanzado tal intensidad que se había convertido en un veneno literal que estaba destruyendo sistemáticamente cada célula de su cuerpo. Le expliqué una verdad que había descubierto después de décadas de investigación. El resentimiento no lastima a quien lo merece.
destruye únicamente a quien lo alberga. Su hermana y su exesposo vivían vidas prósperas y felices, completamente ajenos al sufrimiento de Dorothy. El único cuerpo, siendo devorado por ese odio, era el suyo propio. Dorothy, le dije con la mayor gentileza posible, tu cuerpo se está suicidando para castigar a personas que ni siquiera saben que estás muriendo. Es el crimen perfecto al revés. Estás cometiendo homicidio contra ti misma. Dorothy me miró con furia. Estás sugiriendo que perdone a las personas que destruyeron mi vida. Eso es imposible. Ellos no merecen perdón. Le respondí con una verdad que había aprendido tras observar miles de casos similares. Dorothy, el perdón no es un regalo que les das a ellos. Es una operación quirúrgica que te haces a ti misma para extirpar el tumor emocional que te está matando. Durante las siguientes semanas, trabajé con Dorothy usando lo que desarrollé como la técnica de cirugía del perdón. No era perdón superficial o falso sentimentalismo. Era un proceso sistemático de desintoxicación emocional tan preciso como cualquier protocolo médico. El primer paso era hacer que Dorothy reconociera la conexión directa entre su odio y su enfermedad física. Cada vez que pensaba en su hermana o su exesposo, su presión arterial se elevaba, su respiración se agitaba, sus articulaciones se inflamaban visiblemente. Su cuerpo le estaba mostrando en tiempo real cómo el resentimiento se convertía en destrucción celular. El segundo paso era más difícil: hacer que Dorothy comprendiera que perdonar no significaba aprobar lo que le habían hecho, sino liberarse del veneno que la estaba matando. Dorothy le decía repetidamente: puedes tener razón o puedes tener salud, pero no puedes tener ambas. El tercer paso requería un acto de voluntad pura. Dorothy tendría que declarar conscientemente su perdón, no porque sintiera perdón, sino como un acto médico de supervivencia. Tendría que decir diariamente: perdono completamente a mi hermana y a mi exesposo, no por ellos, sino por mi propia vida y salud. Durante las primeras semanas, Dorothy luchó violentamente contra este proceso. No puedo perdonarlos, me gritaba. El odio es lo único que me mantiene viva. Le respondí a Dorothy: el odio no te está manteniendo viva, te está matando sistemáticamente. La prueba está en tu propio cuerpo. Pero gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. A medida que Dorothy practicaba el perdón como medicina diaria, su cuerpo comenzó a responder de maneras que desafiaron toda explicación médica. La inflamación en sus articulaciones disminuyó notablemente. Sus niveles de energía se incrementaron. Los análisis de sangre mostraron mejorías que sus médicos catalogaron como médicamente inexplicables. Al mes 12, Dorothy era una mujer completamente transformada. No solo había eliminado completamente todos los síntomas del lupus, sino que irradiaba una paz y vitalidad que la hacían parecer 20 años más joven. Sus médicos no podían encontrar rastro alguno de la enfermedad que una vez la había estado matando. Dr. Murphy me dijo durante nuestra última sesión: no solo salvé mi vida perdonando, descubrí algo que nunca supe. El perdón no es debilidad, es el poder más grande que posee el ser humano. Literalmente puede resucitar a los muertos en vida. El caso de Dorothy me reveló uno de los secretos más profundos de la sanación. Muchas enfermedades aparentemente incurables son en realidad manifestaciones físicas de resentimientos no resueltos. El cuerpo se convierte en el campo de batalla donde luchamos guerras emocionales contra personas que a menudo ni siquiera saben que existimos. Aquí está la técnica exacta de cirugía del perdón que salvó la vida de Dorothy. Paso 1. Identifica específicamente a quién no has perdonado y por qué razones. Paso 2. Reconoce cómo ese resentimiento se manifiesta físicamente en tu cuerpo. Tensión, dolor, enfermedad. Paso 3. Comprende que el perdón es medicina, no aprobación de la ofensa. Paso 4. Declara diariamente: perdono completamente a nombre por mi propia sanación y liberación. Paso 5. Cada vez que surja el resentimiento, repite: libero este veneno de mi cuerpo y mi alma. Paso 6. Practica enviar mentalmente bendiciones a la persona que no podías perdonar. La sí. Clave absoluta es la constancia. El resentimiento es una adicción emocional que requiere desintoxicación diaria. Algunos días será más difícil que otros, pero cada acto de perdón es una dosis de medicina que sana no solo tu alma,
sino cada célula de tu cuerpo. Rosie Kellerman vivió otros 16 años con salud perfecta después de su imposible recuperación del lupus. Pero su caso me llevó hacia un descubrimiento aún más extraordinario sobre el poder de las emociones humanas para trascenderlas, leyes de la física, y crear milagros que desafían toda comprensión científica. Capítulo 10. Sanar a distancia con la mente. El descubrimiento que cambió para siempre mi comprensión sobre los límites de la sanación llegó de la manera más inesperada. En diciembre de 1971 recibí una llamada telefónica desesperada desde Chicago que me llevaría hacia territorios completamente inexplorados del poder mental humano. Era Mary Henderson, una madre soltera que había conseguido mi número después de escuchar una de mis conferencias radiofónicas. Su voz, quebrada por el llanto, apenas podía articular las palabras. Doctor Murphy, mi hijo Tommy de 8 años está en coma desde hace 6 días después de un accidente automovilístico. Los médicos del Hospital de Niños de Chicago han perdido toda esperanza. Dicen que aunque despierte, tendrá daño cerebral permanente. Mary había agotado todos los recursos médicos disponibles. Los mejores neurólogos infantiles habían intentado todo sin obtener la menor respuesta, pero había escuchado rumores sobre casos de sanación a distancia que yo había realizado en el pasado, aunque nunca había confirmado públicamente ninguno de ellos. Doctor, Murphy me suplicó con una desesperación que atravesó mi alma. Sé que suena imposible, pero he escuchado que usted puede sanar desde Los Ángeles. Mi hijo es todo lo que tengo en este mundo. Por favor, puede intentar ayudarlo, aunque esté a miles de kilómetros. Esa noche, a las 10 en punto, hora de Los Ángeles, me senté en mi estudio y realicé algo que había mantenido en absoluto secreto durante años: una conexión de sanación mental a distancia. Cerré los ojos y visualicé mi conciencia viajando instantáneamente a través del espacio hasta la habitación 302 del Hospital de Niños de Chicago. En mi mente podía ver claramente a Tommy conectado a múltiples máquinas, su pequeño cuerpo inmóvil bajo las sábanas blancas. Me coloqué mentalmente junto a su cama y comencé a hablarle directamente a su subconsciente con la misma intensidad que si estuviera físicamente presente. Tommy, le dije mentalmente con todo mi amor y poder, estás recibiendo energía sanadora poderosa en este preciso momento. Tu cerebro se está curando completamente. Cada célula dañada se está regenerando perfectamente. Tu conciencia está regresando clara y brillante. Durante exactamente 20 minutos mantuve esta conexión mental, visualizando energía dorada fluyendo desde mi mente hasta su pequeño cuerpo. Podía sentir físicamente cómo esta energía viajaba a través del espacio, atravesaba paredes y distancias y llegaba directamente al centro de su ser. Repetí este proceso religiosamente cada noche durante 14 días consecutivos, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad, siempre con la misma convicción absoluta de que la distancia no era obstáculo para el poder sanador de la mente consciente. Al día 14, exactamente a las 6 de la mañana, hora de Los Ángeles, mi teléfono sonó. Era Mary Henderson, pero esta vez su voz estaba llena de una alegría que nunca olvidaré. Doctor Murphy, Tommy despertó esta mañana completamente normal. No solo eso, está más alerta y vital que antes del accidente. Los médicos están asombrados. Dicen que es médicamente inexplicable. Durante las siguientes semanas, Tommy se recuperó completamente. Las tomografías cerebrales mostraron no solo la ausencia de daño, sino una actividad neurológica más vibrante que la de muchos niños normales. Los médicos no podían encontrar explicación alguna para lo que habían presenciado. Ese caso me reveló uno de los secretos más extraordinarios de la mente humana. La sanación no tiene límites geográficos cuando se aplica con amor puro y convicción absoluta. La distancia es irrelevante para la conciencia enfocada con propósito. Sanador. Aquí está la técnica exacta de sanación mental a distancia que salvó la vida de Tommy. Paso 1. Visualiza vívidamente a la persona que necesita sanación como si estuvieras presente físicamente. Paso 2. Envía mentalmente energía, sanadora dorada desde tu corazón hasta el suyo. Paso 3. Declara con máxima convicción: está recibiendo sanación perfecta en este momento exacto. Paso 4. Mantén esta conexión mental durante 20 minutos, sintiendo físicamente cómo la energía viaja hasta ella. La clave absoluta es la intensidad emocional y la convicción total. No puedes dudar ni por un segundo de que tu energía mental está llegando realmente a la persona. Debes sentir físicamente la conexión
como si fuera un puente de luz entre ambas almas. Tommy Henderson creció normal y saludable, convirtiéndose años después en un exitoso médico que dedica su vida a estudiar los misterios de la sanación. Pero su caso me abrió las puertas hacia descubrimientos aún más extraordinarios sobre los poderes ocultos de la mente humana que trascienden toda comprensión científica actual. Capítulo 11. Los archivos que nunca publiqué. Esta confesión me aterra tanto como me libera. Durante más de 30 años, mantuve un archivo especial en mi oficina privada, marcado únicamente con las letras NP, nunca publicar. Dentro de esa gaveta de acero, guardé los casos más perturbadores y extraordinarios que presencié. Testimonios de curaciones tan imposibles que temí que destruyeran mi credibilidad profesional si salían a la luz. Pero esta noche, mientras escribo estas páginas que quizás nadie debería leer jamás, siento que debo revelar al menos 3 de esos casos antes de llevarme estos secretos a la tumba. El primer caso me llegó en febrero de 1972. Robert Morrison, un veterano de Vietnam de 28 años, había perdido ambas piernas en una explosión de mina terrestre. Durante 4 años había vivido confinado a una silla de ruedas, adaptándose a su nueva realidad con la resignación de quien ha aceptado lo que considera irreversible. Doctor, Murphy me dijo durante nuestra primera consulta, no vengo aquí esperando que mis piernas vuelvan a crecer. Eso sería ridículo. Solo quiero encontrar paz mental con mi condición. Durante los siguientes meses trabajé con Robert aplicando técnicas de visualización que habían ayudado a otros pacientes con traumas de guerra. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Robert comenzó a reportar sensaciones fantasmas cada vez más intensas en sus piernas amputadas. Doctor, Murphy me dijo un día con voz temblorosa, sé que suena imposible, pero juro que puedo sentir mis piernas creciendo. No es imaginación, es una sensación física real. Al mes octavo, Robert llegó a mi oficina caminando sobre 2 prótesis que había comenzado a usar, pero había algo diferente en él. Se movía con una fluidez y naturalidad que desafiaba toda explicación médica para un doble amputado. Durante su revisión médica rutinaria, los doctores hicieron un descubrimiento que los dejó sin habla. El tejido en los extremos de sus amputaciones había comenzado a regenerarse de manera que la ciencia consideraba imposible. No eran piernas completas, pero había crecimiento celular donde antes solo había cicatrices. El segundo caso ocurrió en julio de 1974. Elena Vázquez, una mujer de 45 años, había sido declarada legalmente ciega después de un accidente que dañó irreversiblemente sus nervios ópticos. Los mejores oftalmólogos de California confirmaron que nunca volvería a ver. Elena llegó a mi consulta porque había desarrollado una depresión tan severa que había perdido las ganas de vivir. Dr. Murphy me dijo, si no puedo recuperar mi visión, al menos ayúdeme a encontrar razones para seguir existiendo en Minamot Santinosa, esta oscuridad. Trabajé con Elena durante 6 meses usando técnicas de reconstrucción mental que había desarrollado para otros tipos de daño neurológico. Le enseñé a visualizar luz penetrando sus ojos, a imaginar vívidamente sus nervios ópticos regenerándose, a sentir como si ya pudiera ver perfectamente. Al mes séptimo, Elena me llamó llorando de una manera que nunca olvidaré. Dr. Murphy, puedo ver sombras. Los médicos dicen que es imposible, pero puedo distinguir luz y oscuridad. Durante los siguientes meses, la visión de Elena continuó mejorando gradualmente hasta que recuperó aproximadamente el 60% de su capacidad visual. Los exámenes médicos mostraron regeneración de tejido nervioso que la ciencia considera irreversible una vez dañado. El tercer caso es el que más me aterroriza revelar. En septiembre de 1976, Margaret Chen, una anciana de 78 años, llegó a mi oficina en las etapas finales de cáncer pancreático. Los oncólogos le habían dado días de vida. Doctor, Murphy me dijo con una serenidad que me impresionó. No espero vivir, pero quiero morir en paz conmigo misma. Durante nuestras sesiones, Margaret experimentó lo que solo puedo describir como una transformación espiritual completa. No solo encontró paz, sino que comenzó a irradiar una energía vital que parecía imposible para alguien en su condición. Al mes tercero, Margaret regresó a sus médicos para despedirse. Los exámenes mostraron algo que catalogaron como el error de laboratorio más extraordinario en la historia médica. No había rastro alguno del cáncer que había estado devorando sus órganos. Margaret vivió otros 12 años con salud perfecta,
muriendo finalmente a los 90 años por causas completamente naturales. Estos 3 casos, junto con otros 17 que guardo en mis archivos secretos, me enseñaron algo que desafía toda comprensión médica. Bajo ciertas circunstancias extraordinarias, la mente humana puede literalmente reescribir las leyes de la biología. No puedo explicar científicamente cómo ocurren estos milagros. Solo puedo atestiguar que ocurren, que los he presenciado, que los he documentado meticulosamente. Cada uno de estos casos está respaldado por registros médicos, testimonios de doctores y evidencia que cualquier investigador serio puede verificar. La técnica que conecta todos estos casos imposibles es lo que llamo rendición absoluta al poder sanador. Un estado de conciencia donde la persona trasciende completamente las limitaciones de lo que considera posible y se abre totalmente a la sanación, sin importar cuán imposible parezca. Pero debo advertir, estos casos representan la excepción, no la regla. Son manifestaciones extremas del poder mental que ocurren en circunstancias muy específicas que aún no comprendo completamente. Sin embargo, cada uno de estos testimonios me ha convencido de una verdad que me acompaña hasta mi último aliento. La mente humana posee poderes que apenas hemos comenzado a explorar, poderes que pueden reescribir la realidad misma cuando se activan en los estados de conciencia apropiados. Capítulo 12. La mente como fuente de vida eterna. La muerte no es el final, sino el malentendido más grande de la humanidad. En mi último día de escritura, el 15 de diciembre de 1978, mirando el atardecer desde mi ventana en Beverly Hills, comprendo que he dedicado décadas a enseñar fragmentos de una verdad mucho más vasta. La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, es la expresión natural de una mente que reconoce su naturaleza eterna. Margaret Thornfield tenía 86 años cuando llegó a mi consulta en 1962. Sus médicos le habían dado 3 meses de vida debido a un cáncer terminal que había invadido múltiples órganos. Doctor, Murphy me dijo con una sonrisa que desafiaba su diagnóstico. No he venido aquí para morir mejor. He venido para descubrir por qué aún estoy viva. Sus palabras contenían una sabiduría que me tomaría años comprender completamente. Margaret había perdido a su esposo, sus 3 hijos y todos sus ahorros en la Gran Depresión. Según cualquier lógica, su mente debería haber estado destruida por el dolor y la desesperanza. Sin embargo, irradiaba una vitalidad que desafiaba tanto su edad como su enfermedad. ¿Cuál es su secreto?, le pregunté genuinamente intrigado. Su respuesta cambió mi comprensión fundamental sobre la relación entre mente y longevidad. Doctor, me respondió, descubrí hace años que yo no soy este cuerpo que envejece. Soy la conciencia que lo observa envejecer, y esa conciencia nunca ha envejecido ni un solo día. Margaret había llegado intuitivamente a una comprensión que los místicos han enseñado durante milenios. Nuestra verdadera identidad trasciende las limitaciones físicas que creemos absolutas. Trabajamos juntos durante 6 meses utilizando lo que llamé la técnica de identificación eterna. Cada noche, antes de dormir, Margaret se sumergía en un estado profundo de relajación y repetía: «Yo soy la vida eterna», expresándose a través de este cuerpo. Cada célula vibra con vitalidad infinita. El tiempo no puede tocar mi verdadera esencia. Pero más importante que las palabras era el estado de conciencia que cultivaba. Una identificación profunda con la fuente inmortal de la vida misma. Los resultados fueron extraordinarios, pero no sorprendentes para quien comprende los principios de la mente. En sus siguientes exámenes médicos, los tumores habían comenzado a reducirse. A los 9 meses no quedaba rastro del cáncer. Margaret vivió 17 años más, muriendo pacíficamente a los 103 años, no por enfermedad, sino simplemente porque decidió que era tiempo de partir. Su mente había trascendido las limitaciones que el mundo considera inevitables. Este caso me llevó a una investigación secreta que nunca publiqué, el estudio de personas centenarias que mantenían una salud extraordinaria. Durante 15 años, documenté 120 casos de individuos que superaron los 100 años con facultades mentales intactas y vitalidad física notable. El denominador común no era la genética, la dieta o el ejercicio, aunque estos factores ayudaban. El factor decisivo era una percepción particular sobre la naturaleza del tiempo y la identidad. Todos estos individuos extraordinarios habían desarrollado consciente o inconscientemente lo que yo llamo conciencia de eternidad presente. Vivían cada día
no como una cuenta regresiva hacia la muerte, sino como una expresión renovada de una vida que trasciende el tiempo lineal. No negaban el envejecimiento del cuerpo, pero no se identificaban exclusivamente con él. La técnica que desarrollé a partir de estas observaciones desafía nuestras creencias más fundamentales sobre el envejecimiento y la muerte. Cada mañana, al despertar, me sitúo en un estado de profunda quietud mental y proclamo desde lo más profundo de mi ser: soy la expresión eterna de la vida infinita. Mi verdadero yo trasciende el tiempo y el espacio. Cada día es una nueva oportunidad para que la vitalidad perfecta se exprese a través de mí. Pero la verdadera transformación ocurre cuando esta afirmación deja de ser una repetición mental y se convierte en una experiencia vivida. En esos momentos de conexión profunda con nuestra naturaleza eterna, algo extraordinario sucede en el nivel celular. Las investigaciones que he realizado secretamente sugieren que la conciencia de eternidad activa mecanismos de reparación y regeneración que normalmente permanecen dormidos. El doctor Harrison Wells, mi colega y amigo durante 40 años, me preguntó en 1975: «Jose, ¿realmente crees que la mente puede detener el envejecimiento?». Mi respuesta lo perturbó y lo fascinó a la vez. Harrison, la pregunta incorrecta. La mente no detiene el envejecimiento. Reconoce que el envejecimiento es solo una creencia colectiva sobre una identidad falsa. He observado en mi propia experiencia cómo este principio opera. No porque haya encontrado una fuente de juventud externa, sino porque he recordado la fuente de juventud interna que siempre estuvo ahí. Cuando me identifico genuinamente con la conciencia eterna, que observa mis pensamientos y emociones, algo en mí se renueva constantemente. La técnica del observador eterno que he desarrollado es simple, pero profundamente transformadora. Cada noche, antes de dormir, te sumerges en la quietud absoluta y te preguntas: ¿quién está observando mis pensamientos? ¿Quién está consciente de mis emociones? ¿Quién permanece igual mientras todo cambia? Al encontrar ese observador silencioso e inmutable, comienzas a identificarte con tu verdadera naturaleza eterna. Lo que he descubierto en estos años, finales de investigación, es que la salud perfecta y la longevidad extraordinaria no son privilegios de unos pocos afortunados, sino el derecho natural de quienes recuerdan su verdadera identidad. Somos seres eternos teniendo una experiencia temporal, no seres temporales esperando un final inevitable. Mientras escribo estas líneas finales, consciente de que pronto dejaré este plano físico, no experimento miedo, sino una profunda gratitud. He descubierto que la muerte del cuerpo es simplemente el momento en que la conciencia eterna deja de expresarse a través de una forma particular. Pero la conciencia misma, nuestra verdadera esencia, permanece intocada e indestructible. Margaret tenía razón aquel día de 1962. La pregunta no es cómo morir mejor, sino cómo descubrir por qué estamos eternamente vivos. En esa comprensión reside el secreto final de una salud que trasciende el tiempo y una vida que nunca conoce el fin. Que estos archivos encuentren a quienes están listos para recordar su naturaleza inmortal y reclamar su derecho divino a la vitalidad eterna.